Muy buenas tardes, queridos amigos y hermanos. Dios les bendiga. Gracias a Dios porque nos permite usar este espacio una vez más para poder dar gloria y honra al Dios que nos ha dado salvación. Pues de antemano, ¿verdad? Agradecidos estamos con el Señor y con usted que pues toma este tiempo para alabar el nombre de Dios. Pedimos que el Señor pues ahora sí que tome este tiempo, ¿verdad? Que podamos nosotros ofrecer también nuestro corazón y nuestra atención para que el mensaje pues tenga cabida en nuestro corazón y, ¿por qué no, verdad? Tomar decisiones que nos ayuden a mejorar nuestra manera de vivir delante del Señor y podamos darle gloria y honra en los tiempos que estamos viviendo. Pues hermanos, para comenzar en esta tarde quisiera que tomáramos la escritura, la Biblia y demos lectura a el Salmo número 146. Y en sus hogares los invito a que tomen sus Biblias y demos lectura a este precioso salmo que alaba el nombre de Dios, el Dios de la justicia, el Dios de amor, el Dios que nos ha dado salvación. Y pues si algún amigo que pues tiene al alcance una Biblia, también le invito a que tome su Biblia y busque este precioso salmo, ¿verdad? Que pues nos recuerda quién es Dios. Entonces vamos a dar lectura al Salmo 146 y pues permítanme leer estos 10 versículos de la palabra del Señor. La palabra del Señor dice así: Alaba, oh alma mía, a Jehová. Alabaré a Jehová en mi vida. Cantaré salmos a mi Dios mientras viva. No confíes en los príncipes, ni en hijo de hombre, porque no hay en él salvación. Pues sale su aliento y vuelve a la tierra. En ese mismo día perecen sus pensamientos. Bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová su Dios, el cual hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que guarda verdad para siempre, que hace justicia a los agraviados, que da pan a los hambrientos. Jehová liberta a los cautivos, Jehová abre los ojos a los ciegos, Jehová levanta a los caídos, Jehová ama a los justos, Jehová guarda a los extranjeros, al huérfano y a la viuda sostiene, y el camino de los impíos trastorna. Reinará Jehová para siempre, tu Dios, oh Sión, de generación en generación. Aleluya. Y ese es el Dios al que adoramos, hermanos, en esta tarde. Ese es el Dios al que le rendimos culto a través de este medio que el Señor nos ha prestado para que su nombre siga sonando sobre sobre todas las naciones. Así es que invitamos, hermanos, desde sus hogares a alabar el nombre de Dios allí en su altar familiar. Tal vez esté solo, recuerde que el Señor pues está con nosotros y pues seguimos animándole a que siga prestando de su atención, prestando de su tiempo, pero también ofreciendo su corazón al Señor en un sacrificio vivo y santo. Pues vamos a dejar el tiempo de la oración, hermanos, y también seguimos invitando a que ahí desde sus hogares, en un altar familiar, siga pidiendo la bendición de Dios para este tiempo, que el Señor siga tocando corazones. Tal vez hay algún familiar, hay algún amigo que todavía no ha rendido su vida a Cristo. Le seguimos invitando para que tome una decisión que transforme su vida, pero sobre todo que le dé una esperanza viva, la esperanza de vida eterna que solo Jesucristo ofrece. Si es que tomamos el tiempo de oración, yo le invito ahí en su hogar que me acompañe inclinando su cabeza y elevando oración delante de Dios. Oramos. Nuestro Dios y Padre, te damos gracias por el tiempo que nos has prestado, Señor, hasta este momento. Gracias por lo que hemos hecho, Señor, en este día. Por la mañana pudimos alabar tu nombre, Señor, en un culto y ahora, Señor, una vez más, pues nos permites tomar este tiempo para volver a ofrecer, Señor, este culto agradable delante de ti. Rogamos, Señor, primeramente que limpies nuestras mentes, limpies nuestro corazón. Padre, puedas ayudarnos a poner atención, Señor, a lo que vamos a hacer en esta tarde, Señor. Rogamos por cada uno de mis hermanos que ya están en línea, Señor, que tú dispongas en su corazón una atención suficiente para entender el mensaje. También rogamos por los que aún no se conectan, Señor. Rogamos también que
tú les concedas el tiempo de preparación, Señor, para que ellos puedan estar a tiempo escuchando el mensaje. Por los amigos que no son miembros de la iglesia, te rogamos también, Señor, que tú pongas en su corazón el deseo de escuchar este mensaje que será predicado en unos momentos más. Y Dios, que la alabanza y la gloria solamente sea para ti. Rogamos, Señor, pues que este tiempo sea especial. Ayúdanos a ofrecértelo, Señor, de una manera de acción de gracias. Que podamos, Señor, tener limpia nuestra conciencia, pero limpio nuestro corazón. Señor, llénanos en esta tarde de tu palabra. Aviva nuestro espíritu, Señor, para seguir enfrentando las situaciones adversas, Señor, que se vienen. Y Dios, fortalece nuestra fe para seguir esperando fervientemente el sonido de la trompeta para recibirte, Señor, en tu venida. Y Dios, sigue proveyendo de la gracia para aquellos que aún no han aceptado la dádiva de vida eterna que tú ofreces a través de Jesucristo. Y Dios, rogamos pues que este mensaje llegue a muchos oídos, Señor, a oídos de creyentes para edificación, pero a oídos, Señor, de aquellos que necesitan de la salvación. Y Dios, pues solamente rogamos que este tiempo sea especial para ti. Gracias por ofrecérnoslo, Señor, y permite que sepamos aprovecharlo al máximo. Pedimos, Señor, tu bendición en el precioso nombre de tu Hijo amado Jesucristo, nuestro único Salvador. Amén. Y pues, hermanos, de antemano les damos la bienvenida a nombre de la Iglesia Bíblica Bautista Maranata, del pastor Elfego Ramírez, y pues que esta tarde sea de bendición, que podamos glorificar el nombre de Dios con alabanzas y con el alimento espiritual que en su momento el siervo de Dios traerá a través de este medio. Y pues para esto dejo el tiempo al pastor Elfego Ramírez. Él continuará con el programa. Pues bien, hermanos, es un gusto muy grande para este servidor una vez más estar con ustedes en espíritu para adorar a Dios en verdad. Esta tarde compartiré un mensaje evangelístico. Y considerando el tipo de mensaje que vamos a tratar en esta hora, me gustaría que cantemos para todos recordar el poder de la sangre de Jesús y el poder del Evangelio que la Biblia nos enseña. Y busquen en sus himnarios, por favor, el número 68, y es una pregunta por si algún amigo que todavía no ha tomado la decisión por Jesucristo, por curiosidad o simpatía, lo que sea, se conecta para escuchar el mensaje, pues que pueda escuchar este canto también de invitación para ser salvo a través de la sangre, por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, preparémonos para entonar el número 68 del himnario popular. Es una pregunta. ¿Quieres ser salvo de toda maldad? Tan solo hay poder en mi Jesús. ¿Quieres vivir y gozar santidad? Tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, poder sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, poder sin igual poder en la sangre que Él vertió. Cántelo con todo el corazón. Y si está reunido por allí con la familia, pues levanten la voz para quien nos escuche, sepa que hay una invitación que el Señor les hace y también nosotros con gusto para conocer a Jesús. Cantamos. ¿Quieres ser salvo de toda maldad? Tan solo hay poder en mi Jesús. ¿Quieres vivir y gozar santidad?
tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que Él vertió. ¿Quieres ser libre de orgullo y pasión? Tan solo hay poder en mi Jesús. ¿Quieres vencer toda cruel tentación? Tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que Él vertió. ¿Quieres servir a tu Rey y Señor? Tan solo hay poder en mi Jesús. Ven y ser salvo podrás en su amor. Tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Gloria a Dios por este mensaje de este canto. Es una invitación para venir a Jesús, para ser lavado a través de la sangre de Jesús y así obtener el perdón de los pecados, la garantía de la vida eterna y la franquicia para entrar al reino de los cielos. Pues hay otro canto que también tiene que ver mucho con el evangelismo y me gustaría que también lo entonemos esta tarde. Es una pregunta para recordar que no hay pecado que Dios no perdone y quitar de la mente cualquier objeción al perdón. Es el número 53 del himnario popular. ¿Qué me puede dar perdón? Solo de Jesús la sangre. Y un nuevo corazón, solo de Jesús la sangre. Precioso raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. Cantamos. ¿Qué me puede dar perdón? Solo de Jesús la sangre y un nuevo corazón. Solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. Fue el rescate eficaz, solo de Jesús la sangre. Trajo santidad y paz, solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. Veo para mi salud, solo de Jesús la sangre. Tiene de sanar virtud, solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal.
Jesús la sangre, el Cordero digno es, solo de Jesús la sangre, precioso es el raudal que limpia todo mal, no hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. Gloria al Señor, porque solo por la sangre de Jesús, cuántas cosas no hemos obtenido, o cuántas cosas hemos obtenido. Tremendo. Es la garantía de la promesa. A través de la sangre de Jesucristo, su Hijo, Dios nos limpia de todo pecado. Pues bien, hemos entonado estos dos cantos de alabanza, adoración a nuestro Dios. Y ahora yo quiero compartir con ustedes un canto que anima mucho mi fe, anima mucho mi corazón. Y precisamente este canto nos recuerda la enseñanza de los evangelios que nos relatan de una manera clara la forma en que Jesús fue tratado desde antes que llegara a la cruz, cómo fue tratado estando colgado en la cruz. Pero gloria al Señor Jesús, porque cuando Él murió, murió tristemente con una corona de espinas. Pero cuando nosotros lo volvamos a ver, así lo vemos muriendo en la cruz, según los evangelios, con una corona de espinas en su cabeza, símbolo de maldición. Pero la Biblia dice que cuando lo volvamos a ver, lo veremos con corona incorruptible de gloria. Así que yo espero que este canto sea de bendición para cada uno de nuestros amados oyentes. En el monte Calvario estaba una cruz, emblema de afrenta y dolor. Y yo amo a Jesús, oh, siempre murió por salvar al más vil pecador. Oh, yo siempre amaré a Jesús, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día, en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. En la cruz de Jesús toda su sangre vertió, hermosura contemplo sin par, pues en ella triunfante a la muerte venció, y mi ser puede santificar. Hoy yo siempre amaré a Jesús,
Jesús, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Yo seré siempre fiel a Jesús, mi Señor, sus desprecios con Él llevaré. Y algún día feliz con los santos en luz, para siempre su gloria veré. Oh, yo siempre amaré a Jesús, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Jesús es nuestro modelo y ejemplo de vida. Es el autor de la vida. Jesús es nuestro Señor y debemos a Él darle honra y gloria y seguir sus pisadas. Esta tarde, amados amigos y hermanos, quiero compartir con cada uno de ustedes un mensaje basado en el Evangelio de San Juan, capítulo 13. Yo les invito a tomar sus Biblias y buscar este capítulo 13 del Evangelio de San Juan. Y vamos a leer algunos versículos finales del capítulo 13 y los primeros 6 del capítulo 14. Allí estaremos en estos minutos tomando esa palabra leída para meditarla, para entender verdades del Evangelio, verdades de Dios. Y si hay alguna idea que tenemos que corregir, si hay algún pensamiento que debemos enderezar, hay que hacerlo. Porque estaremos de acuerdo que la Biblia establece la forma de vida cristiana. La Biblia es para nosotros autoridad en todo asunto de la vida cristiana. Es para nosotros regla de fe y práctica. Pero hay que reconocer también que en la idea del cristianismo, en la idea del evangelio, han entrado ideas que no son tan bíblicas. Y los creyentes tenemos el deber de analizar qué es realmente el evangelio, qué es la vida cristiana, a la luz y la dirección de la palabra, la Santa Biblia. Y si hay algún pensamiento, alguna idea que no cuadra con el pensamiento de Dios, con la palabra de Dios, es nuestro deber enderezarnos. Entonces, en este capítulo 13, versículo número 36, allí vamos a comenzar nuestra lectura. Y precisamente el texto que vamos a leer esta tarde es la continuación de un mensaje que Jesús había estado dando preparatoriamente a los discípulos tocante a su subida a Jerusalén y el maltrato que le iban a dar hasta la misma muerte de cruz. Y mientras Jesús había dicho este mensaje a los discípulos,
pues los discípulos, algunos de ellos sintieron compasión por Jesús. Y es el caso que miraremos esta tarde. Lo que San Pedro pensó cuando Jesús les hablaba de subir a la muerte, subir a la cruz. Y a través de esa subida a la cruz, subir al cielo. Entonces vamos a leer el texto y enseguida vamos a orar para que el Señor guíe nuestro pensamiento. San Juan capítulo 13, versículo 36, así dice la palabra de Dios. Le dijo Simón Pedro: Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió: a donde yo voy, no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Le dijo Pedro: Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Jesús le respondió: ¿tu vida pondrás por mí? De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, todos conmigo, léanlo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Permítame hacer una oración. Padre, te damos gracias en esta preciosa tarde, en este momento maravilloso en que podemos entrar en tu presencia, en adoración y en lectura y también en mensaje de tu palabra. Te suplicamos que tu Espíritu se señoree de la mente de cada creyente que estará escuchando este mensaje. Que tu Espíritu Santo, Señor, se señoree de la mente de este servidor, del corazón de este servidor, para poder transmitir este mensaje, así como tú lo has enseñado en tu palabra. Que este tiempo que invertimos en estar juntos en tu presencia pueda ser de mucha bendición para cada uno de los oyentes y de gloria para tu santísimo nombre. Padre, danos tu bendición, porque lo pedimos en el maravilloso y poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pues bien, como dije, en este capítulo, al final del verso 36 en adelante, Jesús le dice a Pedro que es necesario que Jesús vaya a Jerusalén y suba y lo maten, lo crucifiquen. Y esas palabras de Jesús enternecieron el corazón de los discípulos, pero nadie al parecer se atrevía a decir algo. Solo el intrépido Pedro. En el versículo 36 le dijo Simón Pedro: Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió: a donde yo voy, no me puedes seguir ahora. El mensaje en esta tarde le he titulado: un camino, una verdad
una vida, Jesucristo. Un camino, una verdad, una vida, Jesucristo. Le dice Pedro, Señor, ¿a dónde vas? Y Jesús le dice, no puedes venir conmigo, al menos por hoy, mas me seguirás después. ¿A qué se refiere? Se refiere al camino de la cruz. Hoy por hoy, religiosos y líderes de religión se han atrevido a decir que hay varias maneras de llegar al cielo. Pero déjeme decirle, mi amigo y mi hermano, que cuando usted analiza en la Biblia qué camino lleva al cielo, se va a topar con esta verdad. Solo hay un camino, una verdad y una vida. Solo Jesucristo. Me recuerda un dicho que escuché hace muchos años. Y posiblemente usted también escuchó este dicho, o lo ha oído en alguna parte. El dicho dice así: todos los caminos llevan a Roma. ¿Lo ha oído? Todos los caminos llevan a Roma. Pero en mi postura de predicador y analista de dichos y de verdades bíblicas, haciendo algunas investigaciones tocante a ese dicho que todo mundo repite, todos los caminos llevan a Roma, encontré algo. Un escritor de ascendencia judía llamado Win Malgo, él sacó a flote el verdadero origen de ese dicho. El verdadero origen de ese dicho no es todos los caminos llevan a Roma. Es un plagio. El verdadero origen es este: todos los caminos llevan a Jerusalén. Decía este autor que muy antiguamente Dios había prometido a su pueblo, Israel: si cometes pecado, si desobedeces a mi palabra, a mi voz, no atendiéndola, entonces yo mandaré al enemigo y te llevará cautivo hasta lo último del mundo, hasta el rincón más alejado de Jerusalén en el mundo. Pero le dijo Dios a su pueblo: si desde allí, no importa dónde estés, si desde allí te arrepientes y vuelves a mí, yo te recogeré desde cualquier lugar en que te encuentres. Entonces, propiamente este dicho originalmente es un dicho judío. Los que hemos estudiado la Biblia sabemos que año con año los judíos desde donde estuvieran habían recibido un mandamiento: subid a Jerusalén año con año para celebrar la fiesta de las primicias, lo que los judíos llaman Shabua, la fiesta de las semanas, Shabua, Shabua, lo que en el griego es quincuagésimo, la fiesta de la quincuagésima, la fiesta de las primicias. Y entonces los judíos de cualquier parte del mundo subían a Jerusalén para celebrar esa fiesta a Jehová. Entonces, el dicho originalmente corresponde al pueblo judío. Todos los caminos llevan a Jerusalén. Ahora se da cuenta de un dicho original, de un dicho histórico, hay un plagio. Así también tocante a la verdad. La verdad de Dios la encontramos en la Biblia. Sin embargo, la tradición ha venido a plagiar algunas verdades y hacerlas como parte de una tradición. Por eso es necesario
examinar cómo es la vida cristiana de acuerdo al plan de Dios, de acuerdo a la palabra de Dios, cuáles son las doctrinas bíblicas dadas por Dios para ponerlas en práctica en nuestra vida, para llevarlas a cabo en nuestra vida cristiana. Porque hay una amenaza, hay un peligro, el plagio de la tradición. Así que Jesús, habiéndole dicho a los discípulos que él subiría a Jerusalén para ser crucificado, Pedro se atreve a preguntar: ¿a dónde vas? Como que no le quedaba tan claro. Y Jesús le responde: a donde yo voy no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Todos conocemos la historia de la vida de Pedro, cómo murió San Pedro. Mas me seguirás después. Jesús se lo había dicho. Versículo 37, le dijo Pedro: Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Y aquí Pedro solía hablar a veces sin pensarlo bien. Era un poco impulsivo, mi hermano. Pedro le dijo: ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Es bien fácil a veces para los creyentes decir algo sin pensarlos, pero yo te animo, hermano, que aprendamos. Nunca digas las cosas así nada más porque vienen a tu mente. Siempre tienes que detenerte y pensar bien si lo que vas a decir es correcto y honra a Dios. Por supuesto, Pedro rápidamente le dice: mi vida pondré por ti. Y Jesús tiene que decirle algunas palabras para que Pedro se autoexamine. Jesús le respondió: ¿tu vida pondrás por mí? Le hizo una pregunta retórica. Le hizo una pregunta que desafió su conciencia. ¿Tu vida pondrás por mí? De cierto te digo, Pedro, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Pedro no pensó. Él simplemente, motivado por la emoción, motivado por su impulso, le dijo a Jesús: voy a poner mi vida por ti. En Mateo dice: si es necesario, yo daré mi vida por ti. Y posiblemente si algunos oyeron, dijeron: amén, amén, amén. A veces uno dice amén sin entender de qué se trata. Entonces Pedro aquí es corregido. Pedro, estás hablando a la ligera. Le dice el Señor: ¿tú dices que pondrás tu vida por mí? Mira, no cantará el gallo sin que tú me hayas negado 3 veces. Ese camino que Pedro no conocía es el camino de la cruz. Es el camino al cual Pedro se atrevió a querer estorbar a Jesús. Ustedes recordarán que cuando llegaron los soldados para aprehender a Jesús en el monte del Getsemaní, en el monte de los Olivos, se presentan los soldados, y cuando se acercan a Jesús para tomarlo prisionero, este caballero sacó su espada y cortó la oreja a un soldado. ¿Y se acuerdan lo que Jesús le dijo? Mete tu espada en tu vaina. Quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo. Hermanos, en la vida hay acciones, hay actitudes, hay comportamientos que necesitamos ir corrigiendo, porque no son los comportamientos, no son las actitudes que honran a Dios, como en este caso. Entonces, el camino que Pedro desconocía, por el cual le dijo a Jesús: ¿a dónde vas? Jesús le dijo: no puedes
ir conmigo, al menos por hoy. Me seguirás después. Es el camino a la cruz. El camino al sufrimiento. El camino al rechazo. El camino a la maldición. El camino a la muerte. Ese es el camino que Jesús estaba tomando rumbo a la cruz. Pedro, cuando dijo, yo estoy dispuesto a dar mi vida por ti, él no entendía totalmente lo que esto significaba. Por eso Jesús le dijo, no puedes seguirme al menos por hoy, pero después me seguirás. El camino a la cruz es una verdad bíblica que todos los creyentes necesitamos entender. Es el precio de la vida cristiana. El camino a la cruz es de sufrimiento, es de rechazo, es de maldición y es de muerte. Hoy, 3 de mayo, la tradición celebra una fiesta llamada la Santa Cruz o Día de la Santa Cruz. Me pregunto en la Biblia, ¿dónde está la Santa Cruz? Porque es un pensamiento aparentemente bonito, interesante, que se filtró. Y muchos, por no examinar el concepto, por no examinar esa declaración, se han confundido. El camino a la cruz es el camino de sufrimiento, de rechazo, de maldición y de muerte. Ese era propiamente el camino que Jesús estaba tomando, al cual le dijo a Pedro, no me puedes seguir por ahora, pero me seguirás después. Vamos a mirar a través de la Biblia qué significa el camino a la cruz, o más propiamente, qué significa la cruz. Y para esto, yo les quiero invitar que me acompañen al libro del Deuteronomio capítulo 21. En el libro del Deuteronomio capítulo 21 tenemos una verdad acerca del origen de la cruz. Capítulo 21, versículo 22. En la ley mosaica, a diferencia de lo que se dijo en el versículo 20 y 21, encontramos en el 22 y 23 un tema acerca de la cruz, acerca del madero, que es sinónimo de cruz, Antiguo y Nuevo Testamento. Pero vamos a ver el verso 20, dice en la ley mosaica, y dirán a los ancianos de la ciudad, este nuestro hijo es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho. O sea, aquellos padres vendrían ante los ancianos del pueblo para acusar a su hijo, que es un hijo ingrato, rebelde, desobediente, tragón, glotón y borracho. Además, un hijo contumaz, que ya no pueden con él. La ley decía, la ley mosaica decía, pues traigan a los ancianos y ellos dirán qué hay que hacer con ese hijo. Versículo 21, entonces todos los hombres de su ciudad lo apedrearán y morirá. Esa era una forma de juzgar al hijo contumaz. Es una forma de maldecir a ese hijo rebelde. La ley de Moisés, mi amigo y mi hermano, era una ley dura.
Y gracias a Dios porque la ley de Moisés ha sido ayo para llevarnos a Cristo. La ley de Cristo, claro que no es menos dura, pero es ley de gracia. Entonces ahora llegamos al verso 22, dice, si alguno hubiere cometido algún crimen, lo que vimos en el verso 20 y 21 es cuando el muchacho comete rebeldía, cuando el muchacho no se quiere someter, cuando el muchacho es un irresponsable, no se somete a sus padres. La ley decía debe morir apedreado. Pero ahora, ¿cómo ha de morir el que comete un crimen? Otra vez, versículo 22. Si alguno hubiera cometido algún crimen digno de muerte y lo hiciereis morir y lo colgareis en un madero, en una cruz, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero, sobre la cruz. Sin falta lo enterrarás el mismo día. ¿Por qué? Y esta es la parte que quiero. Porque maldito por Dios es el colgado. Otra vez. Maldito por Dios es el colgado en un madero. Es el colgado en una cruz. Y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Eso Dios lo estableció para aquellos que hubieran cometido un pecado de crimen digno de muerte. Maldito aquel que es colgado en un madero. Entonces, si hacemos un estudio bíblico acerca de este hecho, llegamos hasta el Nuevo Testamento, pasando por los Evangelios, y ahora quiero que me acompañen al libro de Gálatas, capítulo número 3, por favor. En el libro de Gálatas, capítulo número 3, versículo número 13. Nuestro texto dice así: Cristo nos redimió de la maldición de la ley. ¿A cuál maldición de la ley se refiere? Sino a esa maldición de la ley que ya vimos en el libro del Deuteronomio. Dice que Cristo nos redimió, nos rescató, nos libró de la maldición de la ley. ¿Cómo? Mire lo que dice. Hecho por nosotros, ¿qué? Maldición. Ese es el camino al cual Jesús se refiere cuando Pedro le dice, ¿por qué? ¿A dónde vas? Y Jesús le dijo, no puedes ir conmigo por ahora, me seguirás después. El camino a la cruz es un camino de maldición. Jesús tomó ese camino para librar a los pecadores de la maldición propia. Eso es lo que Pablo dice. Esa es la interpretación correcta de ser librado de esa maldición. Otra vez, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está. Y ahora se hace referencia a Deuteronomio 21, 22 y 23. Porque escrito está, maldito todo el que es colgado en un madero. Entonces, el camino de la cruz es un camino de maldición. Y Jesús estuvo voluntariamente dispuesto a tomar ese rumbo, tomar ese lugar, tomar ese camino de la cruz. Camino de maldición para que usted y yo, mi hermano, para que usted y yo, mi amigo, podamos en lugar de maldición tener bendición. Jesús estuvo dispuesto a tomar ese camino del rechazo para que usted y yo, en lugar del rechazo, tengamos la aceptación delante de Dios, el Padre nuestro.
Jesús estuvo dispuesto a tomar el camino del sufrimiento para que usted y yo no tengamos que sufrir las consecuencias del pecado. Por eso le dijo a Pedro: no puedes seguirme, al menos por hoy, mas me seguirás después. El camino de la cruz. Jesús estuvo dispuesto a tomar el camino de la muerte para que usted y yo no tengamos que ir a la condenación, sino que en lugar de la muerte eterna, usted y yo podamos obtener la vida eterna a través de Jesucristo. La libertad es a través de Jesucristo. La aceptación por el Padre es a través de Jesucristo. La liberación del sufrimiento es a través de Jesucristo. La liberación de la maldición es a través de Jesucristo. La liberación de la muerte es a través de Jesucristo. Jesucristo, en otras palabras, tomó mi lugar, tomó tu lugar en la cruz del Calvario. Es el camino a la cruz. Un camino de sufrimiento, de rechazo, de maldición y de muerte. Y Jesús lo hizo, dice San Pablo, para que usted y yo seamos redimidos, seamos librados, seamos salvados de ese terrible mal llamado en la Biblia condenación o maldición. Ahora, la Biblia nos enseña a través de cuadros históricos, ejemplos en la historia de Israel, verdades que tienen una limpia y clara aplicación en la vida cristiana. Quiero que vayan conmigo, por favor, ahora al Evangelio de San Juan, capítulo número 3. En el Evangelio de San Juan, capítulo número 3, encontramos en el versículo 14 estas palabras del Señor Jesús. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Jesucristo está citando en este versículo 14 del capítulo 3 del Evangelio de Juan un hecho histórico en el pueblo de Israel. Y para entender esta cita que Jesús hace, para entender este pensamiento que Jesús menciona en el verso 14 del capítulo 3 de San Juan, sería bueno ir al capítulo 21 del libro de los Números. Por favor, Números capítulo número 21. Allí encontramos la historia verdadera de lo que ocurrió en el tiempo de Moisés. Capítulo 21 del libro de los Números. Ahora encontramos en los versículos 5 en adelante estas palabras. Dice así: y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. Una actitud muy fea, muy mala, de hablar contra Dios y hablar contra el siervo de Dios. No es una buena costumbre, es un mal hábito. El pueblo cayó en esa trampa. Habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Esta mañana en la clase hablamos de los quejosos. ¿Cómo tratar con los quejosos? Pues aquí el pueblo en este verso se está quejando contra Dios y se está quejando contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Eso es algo muy delicado.
El pueblo no solo se quejaba, el pueblo dice que está fastidiado de la comida, del alimento que Dios les ha venido dando por un buen tiempo. El pueblo le llama pan liviano, despreciativamente. El pueblo tontamente dice, ya estamos fastidiados. Versículo 6. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes, víboras, que mordían al pueblo. Ese era un castigo de Dios. Mordían al pueblo y murió mucho pueblo de Israel como consecuencia de su queja, de su pecado. Ahora, ¿quién hizo eso? Dios. Las serpientes salieron por todos lados y comenzaron a morder, y con su veneno mataban. Mataron a muchos. Entonces, versículo 7, el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Aquí tenemos a un pueblo arrepentido. Ahora buscan a Moisés y le dicen, ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Ahora chequen este dato. Y dijo Jehová a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta. Y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Es interesante, preciosa historia. En otras palabras, como consecuencia de su pecado, Dios hizo que salieran serpientes por doquier y se prendían sobre los israelitas, y el veneno de estas serpientes mataba a los israelitas. Y cuando algunos vieron el juicio de Dios, pronto buscaron la manera de arrepentirse y confesar que han pecado. Buscan a Moisés y le piden, Moisés, hemos pecado contra Dios y contra ti, por favor ruega a Dios que quite las serpientes. Y Dios le dijo, está bien, voy a quitar las serpientes, pero hazte una serpiente de bronce, levántala en un asta, y cuando una persona sea mordida por la serpiente, que venga y mire a la serpiente que está levantada en el asta y vivirá, será sanada. Tipo y figura de Jesucristo. Jesucristo es capaz, puede quitar el veneno que la raza humana al ser mordido por la serpiente, recibió el impacto, el veneno que hay en la naturaleza humana. Jesucristo tiene el antídoto. Eso es lo que enseña el texto. Si has sido mordido por la serpiente, mira, aquí hay una serpiente levantada. Mira a ella por fe y vivirás. O sea, el veneno que Satanás ha inyectado en la mente, en el corazón, en el cuerpo, en la vida del ser humano es el pecado. Pero si tú te arrepientes de tus pecados y miras a Jesucristo, vienes a Jesucristo que fue levantado en la cruz y miras a Él con fe, lo confiesas en tu corazón, le pides perdón, lo aceptas en tu vida, el veneno es anulado. ¿Por qué? Porque el Hijo del Hombre vino para dar vida a aquellos que estaban muertos en pecados y delitos. Ahora regresando al Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículo 14. Es por eso que Jesús citó aquel incidente histórico en el pueblo de Israel, diciendo, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado,
para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aleluya. Gloria a Dios. Mi amigo, usted puede ser perdonado. Usted puede recibir la vida eterna. Usted puede recibir una nueva naturaleza a través de Jesucristo. Si usted está dispuesto a recibirle, a creer, a confesarle, a identificarse con Jesús. Entonces, si la serpiente de bronce pudo librar de la muerte a los que habían sido mordidos por las serpientes, entonces Jesucristo puede también librar a todos aquellos que hemos llevado por mucho tiempo, el veneno de Satanás. Solo Jesucristo puede librar de la condenación. Ahora miramos en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 17 o 16. Dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Pero el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Esta es una razón por qué mucha gente, entendiendo el mensaje de Jesucristo de salvación, no quiere comprometerse con Jesús, no quiere comprometerse con el Evangelio, porque no quieren que sus obras salgan a la luz. Pero de todas maneras, no hay nada oculto que no haya de ser revelado. Venir a la luz de Dios es estar dispuestos a que todos esos males sean puestos en evidencia y sean perdonados por Jesucristo. En el versículo 21 dice: mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Entonces, el camino a la cruz es un camino de muerte, es un camino de sufrimiento, es un camino de rechazo y de maldición. Y Jesucristo estuvo dispuesto a caminar por ese camino hasta la muerte, como dice Pablo a los Filipenses, y muerte de cruz, muerte de maldición, muerte vergonzosa, porque según la ley, ser colgado en un madero o ser crucificado, como es el concepto romano del imperio, era para criminales. Era concepto de maldición. Y Jesús estuvo dispuesto a pasar esa crisis, ese dolor, ese sufrimiento, mi amigo y mi hermano, por usted y por mí. ¿No es esto algo que deberíamos valorar? Un verdadero amigo está dispuesto a dar la vida por su amigo. ¿Y qué mejor amigo podemos encontrar que Jesucristo? Él corrió ese camino. A pesar del dolor, de la angustia, Él estuvo dispuesto hasta el momento de morir en la cruz, maldecido, rechazado, sufriendo, muriendo en nuestro lugar. Lo hizo por amor. Ese es el camino a la cruz.
No hay un solo texto en la Biblia que diga que la cruz es bendita. Pero sí, la Biblia está llena de declaraciones que ponen en claro que el que murió en la cruz es el bendito Hijo de Dios. El que murió en la cruz es un varón justo, perfecto, Hijo de Dios. Por eso, el énfasis del Evangelio no está en la cruz. El énfasis del Evangelio está en aquel que murió en la cruz. El mismo Señor Jesucristo. Si recuerdan el texto que mirábamos en la mañana, porque el mensaje de la cruz, la palabra de la cruz es locura para los que se pierden. La palabra de la cruz, el logo de la cruz, el mensaje de la cruz es Jesucristo. Solo Él pudo soportar ese tormento. Déjame decirle, aunado a este mensaje, Jesús nunca pidió que los que le seguían cargaran su cruz, la cruz de Jesús. ¿Sabes por qué? Porque nadie hubiera podido cargar la cruz de Jesús, ni antes ni después. Pero lo que Jesús hace es invitar a los que le siguen, diciendo: si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz. O sea, la propia cruz, el propio sufrimiento, el propio dolor individual de cada uno de los que seguimos a Jesús. Es diferente. Pero Jesús nunca pidió que carguemos su cruz. ¿Sabes qué encontré en los 3 evangelios? San Mateo capítulo 27, versículo 27 al 32. San Marcos capítulo 15, versículo 16 al 22. San Lucas capítulo 23, versículo 24 al 27. Encontré en los 3 evangelios que obligaron a un tal Simón de Cirene que cargara, que llevara la cruz de Jesús. ¿Sabes por qué? Si tú lees los textos anteriores a estos que mencioné, te vas a dar cuenta que Jesús estaba ya totalmente debilitado desde una noche antes que le habían azotado, le habían golpeado la cabeza, le habían dado de bofetadas, le habían dado de puñetazos, le pegaban en la cabeza con palos, con varas, con cañas. Le habían ensangretado totalmente su cuerpo, su espalda había sido surcada con clavos de plomo que tenían aquellos azotes con que habían azotado a Jesús. Mucha sangre había salido del cuerpo de Jesús toda esa noche, toda esa madrugada, y ahora saliendo del público frente a Pilato, ya Jesús estaba flagelado, débil. Y por eso cuando le pusieron la pesada cruz, vieron que él ya no podía. Y solo San Juan es quien nos dice en el capítulo 19, versículo 16, que Jesús cargó su cruz. Mientras que los otros 3 evangelios nos dicen que Simón de Cirene fue obligado a cargar con la cruz de Cristo. Así que no hay una contradicción. Lo que significa es que Jesús
trató de cargar la cruz, se la pusieron en el cuerpo, pero acuérdense, él no podía y caía, y la cruz sobre él. Y al ver que ya no podía, porque estaba tan debilitado, obligaron a Simón que cargara la cruz de Jesús. Por eso Jesús nunca pide a los cristianos que carguemos con su cruz. Jesús pide que cada cristiano cargue su propia cruz. Eso está bien claro en los evangelios. Él dijo, cada uno tome su cruz, y sígame. Entonces, el camino a la cruz no es fácil. Pedro pensó que era fácil. Y Jesús le dijo, no, Pedro, sabes que antes que el gallo cante tú me habrás negado 3 veces. Y eso ocurrió. ¿Recuerda usted qué sintió Pedro, qué hizo Pedro cuando él ya había negado al Señor y oyó que el gallo cantó? Dice Pedro, dice la Biblia que Pedro lloró amargamente. Sí. Es peligroso hablar a la ligera. Por eso es necesario entender, pensar lo que decimos. Entonces, el primer punto que hemos tratado aquí es el camino a la cruz. No es fácil. Pero Jesús lo recorrió hasta morir en la cruz para librarnos a ti y a mí, para librarnos a usted y a este servidor de la condenación, para librarnos de la maldición, para librarnos del rechazo, para librarnos del sufrimiento eterno, de la muerte eterna. En segundo y último lugar, el camino al cielo. A través del camino a la cruz, camino de dolor, de angustia, de sufrimiento, de rechazo, de muerte, de maldición. A través del camino a la cruz, al llegar Cristo a la cruz, al morir en la cruz, era necesario, dice la Biblia, Jesús lo dijo, para que a través de ese camino pudiésemos tener el camino abierto a la gloria de Dios. Entonces, el camino a la cruz es también camino al cielo. Vamos a ver ahora el capítulo 14, continuando esta lectura. Capítulo 14, versículo 1 dice Jesús, y chequen bien a quién se lo dice, a Pedro. Porque Pedro acababa de recibir una reprensión de Jesús con amor. Yo no sé qué cara puso Pedro cuando Pedro le dijo, Señor, yo estoy dispuesto a dar mi vida por ti. Y Jesús le dice, ¿tu vida vas a dar por mí? Si antes que el gallo cante, tú me negarás 3 veces. Yo no sé qué cara puso, qué rostro puso Pedro. No sé cómo se sintió. Yo supongo que se sintió mal por hablar a la ligera y porque el Señor le había exhortado. Y ahora Jesús le dice a Pedro y a los demás discípulos, no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. No te confundas. No se perturbe tu mente. Corrige lo que tienes que corregir. Endereza lo que tú sabes que no está bien. Lo que piensas, lo que crees, tu conducta, tu actitud, corrígela por favor. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Cree también en mí. Ahora viene la segunda gran verdad. El camino a la cruz es también camino al cielo. Versículo 2. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho.
Voy pues a preparar lugar para vosotros. ¿Qué está diciendo Jesús a Pedro y a los discípulos? Mira, ustedes todavía no entienden, yo necesito morir, tienen que matarme, tienen que crucificarme, es más, así está establecido, así está planeado por mi Padre, para eso vine. No quieran interrumpirme por cuestiones sentimentales, cuidado, cuando los creyentes nos movemos por los sentimientos, Los creyentes en Cristo Jesús debemos aprender a movernos por nuestras convicciones, por la palabra de Dios, no por nuestros sentimientos emocionales. Entonces Jesús le dijo, Pedro, yo necesito tomar este camino de la cruz. Para poder llegar a la cruz y morir en la cruz. Pero quiero que sepan que después de muerto yo subiré al Padre. Porque necesito ir a preparar lugar para ustedes. Eso es lo que Jesús está diciendo. Otra vez, versículo 2. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. A través del camino de la cruz. Versículo 3. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez. Es la garantía de nuestra fe. La promesa que Jesucristo dejó después que murió en la cruz. Antes de subir al Padre. Dijo, si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy. Y sabéis el camino. Ya para este momento, ya el Espíritu de Dios había trabajado en la mente y en el corazón de Pedro y los apóstoles. Para este momento ya ellos estaban entendiendo que Jesús les estaba diciendo, es necesario que yo camine rumbo a la cruz, es necesario que yo muera en la cruz, es necesario que yo llegue a la cruz. Es necesario que pase por el camino de la maldición, el camino del rechazo, el camino de la muerte. Es necesario que yo pase por ese camino del sufrimiento, de la cruz, para que se cumpla el plan de Dios. En el versículo 4 les dice Jesús, y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Solamente hubo un hermanito que, pues hubo algunos cultos que se perdió. Tomás. En una de las ocasiones que Tomás no llegó, Jesús apareció a sus discípulos. ¿Se acuerdan? Ese hermanito Tomás, ¿quién sabe qué andaría haciendo? No llegó. Y cuando regresó le dicen, Tomás, el Señor estuvo con nosotros. ¿Y qué dijo el hermanito? Bueno, no lo puedo creer. ¿Se acuerdan? Eso afecta a mi hermano. Eso de no ser fiel a Dios, de no ser fiel a la palabra de Dios, de no ser fiel a la iglesia de Dios, eso de la infidelidad afecta tu vida espiritual. Entonces, ya Pedro y los demás han oído, sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Y le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Y especialmente para Tomás, pero también para los demás, pero especialmente para Tomás, Jesús responde, yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Dicho de otra forma, según el contexto, yo soy el camino, el único camino.
a través de este camino que he decidido tomar rumbo a la cruz, aceptando todas las consecuencias que vienen en el camino, a través de este camino, puedes conocer la vida, la verdadera vida. A través de este camino, puedes conocer la verdad, la única verdad. Entonces, Jesús es el único mediador entre Dios y los hombres. Es el único camino, la única verdad, la única vida. Jesucristo es glorioso. Mi amigo, mi hermano, mantengamos una relación más sólida con el Señor. Les animo. Hagamos tratos más firmes, fuertes con el Señor, porque Él es glorioso. Él nos ha librado de la condenación. Nos ha librado de muchos dolores. Nos ha librado del rechazo. Dicho de otra forma, Él aceptó la maldición para que usted y yo seamos bendecidos delante de Dios. Él aceptó ser rechazado para que usted y yo seamos rechazados aceptados delante de Dios. Él aceptó el sufrimiento para que usted y yo no tengamos que pagar con el sufrimiento delante de Dios. Él aceptó el morir para que usted y yo tengamos la vida delante de Dios. Jesús, el único camino, la única verdad y la única vida. Les invito a ir a San Mateo capítulo 24, versículo 45. Ya estamos en la recta final de este mensaje. Capítulo 24, versículo 45. Perdón, es capítulo 27. Versículo 45. Si ustedes se dan cuenta, en los versículos anteriores se nos dice cómo Jesús fue escarnecido, fue vituperado, fue, yo diría, masacrado. Al llegar al versículo 45, cuando Jesús murió, aquí hay un hecho maravilloso. Y desde la hora sexta, que en el tiempo judío, en el tiempo hebraico, la hora sexta del día viene a ser las 12 del mediodía. Entonces, desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra de Israel hasta la hora novena. Casi 3 horas de tinieblas. De las 12 del mediodía hasta las 3 de la tarde. Al llegar a la hora novena, cerca, versículo 46, cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es en arameo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí al oírlo decían, a Elías llama a este. Y al instante corriendo uno de ellos tomó una esponja y la empapó de vinagre y poniéndola en una caña le dio a beber. Pero los otros decían, deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y escuche, aquí viene el dato importante. Y he aquí, en el momento que Jesús murió, he aquí, el velo del templo
se rasgó en dos. Antiguamente todos los judíos sabían que allá en el templo, en el tabernáculo, había una división entre el lugar santo y el lugar santísimo. Y lo dividía una cortina. Nadie podía traspasar esa cortina por mandamiento de Dios. Los sacerdotes podían entrar hasta el lugar santo, pero únicamente el sumo sacerdote podía entrar hasta el lugar santísimo, allá detrás de esa cortina. Y una vez al año. ¿Y sabes qué, mi hermano, mi amigo? El día que Cristo murió en el templo, literalmente, en el templo en Jerusalén, sorprendentemente, la cortina, dice aquí, el velo del templo se rasgó en dos. De arriba abajo. Otro dato, la tierra tembló. Otro dato, y las rocas se partieron. Ahí hay dos temas para otro mensaje, pero detengámonos aquí. El velo del templo se rasgó de arriba abajo en dos. ¿Por qué? ¿Sabes qué? Porque que Jesús había andado el camino del dolor. Porque Jesús había andado el camino de muerte. Había andado el camino del rechazo, el camino del sufrimiento, hasta morir en la cruz. Terminó el camino de dolor. Y en ese momento, a través de la muerte de Cristo, hay una libertad para poder de manera individual en el nombre de Cristo, por la fe en Cristo, por medio de Jesucristo, para que el hombre arrepentido, el hombre pecador, el hombre perdonado, para que ahora el Hijo de Dios tenga acceso personalmente delante del Padre. Gloria a Dios. El velo del templo se rasgó de arriba abajo, porque el sumo sacerdote, el sumo pontífice, que en latín quiere decir el único puente, ahora está entre el hombre y Dios, Jesucristo hombre. El único puente ha abierto la brecha, el camino para poder entrar al cielo. Por eso, mi amigo y mi hermano, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Tremendo. El velo del templo se rasgó. Jesucristo llegó a la meta. La meta era la cruz. Ahora terminamos con Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo número 10, versículo número 19. Y esta es una exhortación para todos los creyentes. Déjenme decir, además, que ya que Cristo murió y resucitó, y tenemos todas las garantías de parte de Dios, para todo aquel que cree. Escuche, ya no hay necesidad de sacrificios sacerdotales, según el orden de Moisés, según el orden levítico, porque Jesucristo es el mediador, el sumo sacerdote, es el Rey de reyes y Señor de señores, y solo a través de Él el pecador puede entrar a la gloria de Dios. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Ahora los cristianos podemos orar a la hora que sea, en el momento necesario, el más debería ser una disciplina de todos los días, entrar a la presencia como lo hemos hecho en este culto. Al meditar en la palabra, entramos a la presencia de Dios. Al entrar en oración, entramos en la presencia de Dios. Al entrar en la adoración, entramos a la presencia de Dios. Hay una exhortación en Hebreos capítulo 10, versículo 19, y que debemos valorar. Y con esto termino. Así que, hermanos,
teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios. ¿Cuál es la recomendación o el mandamiento, mejor dicho, para los creyentes? ¿Cuál es el mandamiento? Versículo 22. Acerquémonos con corazón sincero. Otra vez. Acerquémonos con corazón sincero. Ya basta de doblez de ánimo. Ya basta de hipocresía. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe. ¿Cómo anda tu fe, mi hermano? Procura crecer cada día en la fe. No te estanques. No retrocedas. No estés ni te quedes en la debilidad. Fortalece tu fe en el temor de Dios. Así que la exhortación, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia. Solo en la sangre de Cristo puede lograrse. Si alguno dice que no ha pecado, mentimos. Si reconocemos que hemos pecado, la sangre de Cristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si confesamos nuestro pecado. Entonces, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura, esto es por la palabra de Dios, creciendo, mejorando, siendo más fuertes, anhelando cada día vivir en una relación fuerte con el Señor. 23. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos en amor. ¿Cómo te llevas con los demás hermanos? Deberíamos llevarnos bien. Aún con los hermanitos que son medios groserillos, que no saludan y que te ven de reojo, ora por ellos. No seas tú igual, mi hermano. Considerémonos unos a otros, estimulémonos en amor y a las buenas obras. Y por último, escuche bien, aquí termino. No dejando de congregarnos. Llevamos un mes que no hemos podido congregarnos por causa de la contingencia. Pero ¿sabes qué, mi hermano? Estamos aprendiendo a valorar. Para aquellos que venían de vez en cuando, a lo mejor no lo sienten tanto, pues estaban acostumbrados. Para aquellos que estábamos a cada día, que se abrían las puertas del templo y estábamos allí a tiempo para adorar a Dios, estoy seguro que lo estamos sintiendo. Y yo espero, muy pronto, les anunciaré, cuando abramos las puertas de par en par, para que vengamos a darle gracias a Dios y hagamos votos de consagración. Mira lo que dice el texto. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándoos. Y tanto más, cuanto el día, aquel día, se acerca. Pudiera ser que este sea el último domingo, el último día que predico. No lo sé. Porque el Señor dijo que vendrá. Y yo sé que vendrá. ¿Cuándo? No dijo cuándo.
pero Él dijo que debemos estar velando. Pero si el Señor no viniera este día, si el Señor permite el próximo miércoles, a la hora de conectarnos, reúna a su familia. Déjame darte como pastor una recomendación. No está bien que si es tiempo de estar en culto, aunque sea un culto tecnológico, no es bueno que unos estén por allá y otros por allá. Deberíamos estar reunidos como familia, adorando a Dios. Le animo que lo vea así, porque el día, aquel gran día se acerca. Te das cuenta que Cristo hizo un gran trabajo en su cuerpo, en su vida. Agarró ese camino a la cruz, camino de dolor. Y al llegar a la cruz, muriendo en la cruz, nos abre el camino para que podamos de manera personal, voluntaria, llegar al Padre. Y el apóstol dice, aprovecha. Lo que Jesucristo hizo es grandioso. No lo tomes a la ligera. Y si hay algo que corregir en la mente, corrígelo. Si hay algo que corregir en los hábitos, costumbres, comportamiento, corrígelo. En tus palabras, corrígelo. La palabra de Dios es para nosotros regla de fe y práctica en todo asunto de adoración y de vida cristiana. Hasta aquí, mis amados hermanos y amigos, que Dios los bendiga y que tengamos un inicio de semana laboral bendecido por el Señor. Y hasta este momento concluimos este mensaje, esta predicación, y Shalom, paz de Dios sobre cada uno. Entrego el tiempo a mi hermano para que dé algunos avisos. Gracias. Gracias a Dios, hermanos, por la palabra que ha sido compartida en esta tarde y que pues conforte nuestro corazón, nuestra esperanza, y pues también siga siendo aprovechada por aquellos que aún no tienen esta esperanza viva en sus corazones, que necesitan el arrepentimiento. Pues damos los avisos, hermanos, los avisos ordinarios, ¿verdad? Recordando a los hermanos del Ministerio de la Música. Mañana lunes, recuerden sus horarios para la intercesión en oración. Que Dios nos siga fortaleciendo y que Dios siga respondiendo nuestras peticiones, las peticiones que tenemos aquí en la iglesia, ¿verdad? Y que pues siga ayudándonos a soportar todo este tiempo, ¿verdad? Que tenemos sin reunirnos como iglesia, pero alimentándonos a través de este medio. Los músicos, mañana se les recuerda, no olviden su horario, ya saben cada uno de ustedes la hora que tienen. Por favor, esforcémonos por cumplir en este compromiso que tenemos con la iglesia y con Dios. Los martes, los varones de igual manera se les recuerda, tenemos este compromiso, ¿verdad? Desde las 6 de la mañana hasta la 1 de la mañana del día miércoles. De igual manera, seguimos animando a los hermanos para que sigamos ferviente en este tiempo de oración, que el Señor siga respondiendo también nuestras peticiones. Y los jueves, pues la femenil también toma este tiempo especial, ¿verdad? Porque toda la iglesia está ocupada en este ministerio y pues el Señor ha bendecido, ha respondido de una manera maravillosa todas las peticiones que hemos puesto, y pues aún hay más. Así es que les invitamos a los hermanos que tenemos este compromiso de interceder aquí en la iglesia, ¿verdad? En el horario ya indicado. No olvidemos este tiempo precioso de oración. También, hermanos, pues pedimos que sigamos orando por las familias que se vieron afectadas, ¿verdad? Por los acontecimientos pasados, ¿verdad? La familia
Santos Solarte, que el Señor siga guardándoles, siga protegiéndoles, pero también siga alimentándoles de una manera espiritual para ser fortalecidos y enfrentar las dificultades que llevan o que tienen. También por la familia González Luis, también que el Señor les ayude en gran manera y pues que juntos como iglesia podamos salir adelante de esto que ellos están viviendo. También pues de antemano, ¿verdad? Damos gracias a Dios por lo que Él ha hecho con estos hermanos, ¿verdad? Julio, Jesús, Eduardo y la hermana Odilia. El Señor ha sido muy bueno y pues aquí la obra maravillosa del Señor, primeramente obrando para salvación y también obrando en sus vidas, dando manifiesto del poder perfecto del Señor. Pues hermanos, sigamos orando por ellos porque han salido de una dificultad, pero yo sé que ahora en su vida cristiana pues enfrentarán dificultades también y necesitan de nuestro apoyo. Así es que exhortamos a los hermanos, ¿verdad?, en la fe, a que sigamos intercediendo por estos varones, por esta hermana que también pues ha tomado esa decisión valiente de aceptar a Cristo y continuar en su vida cristiana. Y pues hermanos, también recordemos nuestro compromiso como disciplina, como iglesia. Los hermanos Enoch y Roberto Antonio pues están ya llegando aquí a la iglesia para continuar con nuestra responsabilidad como hijos de Dios, ¿verdad? También recordándoles que los hermanos Roberto y Fidel Olarte pues también están recogiendo, ¿verdad?, el compromiso que cada uno de nosotros hemos hecho. Así es que les seguimos invitando, hermanos, para seguir conectándonos a través de este medio mientras el Señor pues sigue dándonos el tiempo justo para congregarnos en el tabernáculo de reunión y pues no dejemos de seguir esforzándonos a cada momento, ¿verdad? La palabra del Señor pues siempre será fiel, no importando el medio por el cual se transmita, ¿verdad? El Señor siempre será fiel. Y pues hermanos, de antemano pues muchas gracias por tomar este tiempo, gracias por la atención que prestaron, ¿verdad?, desde inicio hasta fin, ¿verdad? Es una bendición poder ser partícipe de este culto, pero sobre todo poder ser partícipe de la bendición de Dios. Así es que pues termino, hermanos, con una palabra del apóstol San Pablo, recordándole a la iglesia, diciéndoles: la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guarde vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y nos vemos a la próxima, recordando los horarios de los días miércoles a las 5:30 de la tarde, en los días viernes de igual manera a las 5:30, sábado los jóvenes a las 4:30, domingo escuela dominical 10 de la mañana y culto de predicación 5:30 de la tarde. Hasta entonces, nos vemos, hermanos, que Dios les bendiga.